Buenas tardes a todos, la verdad es que encantado de estar aquí con ustedes. Vamos a tratar de intercambiar algunos conceptos del tema de desarrollo de proveedores, pero antes también me gustaría poner en contexto de qué es FIRA, qué hacemos. En la siguiente, de favor. La siguiente. ¿Qué es FIRA? La siguiente. Una más. Bien. Los que nos conocen saben que dependemos del Banco de México. Somos lo que se llama Banca de Desarrollo de Segundo Piso. ¿Qué significa segundo piso? Que no damos el crédito directamente a los productores o a nuestros clientes, sino que lo hacemos a través de intermediarios financieros. Lo mismo puede ser banca comercial como intermediarios financieros no bancarios. Y aquí estamos hablando que pues toda la gama de intermediarios financieros no bancarios, como pueden ser SOFOMES, uniones de crédito, las mismas cajas. No damos la atención directa, ya lo comentaba, sino que el cliente se acerca directamente con su intermediario financiero. También, cuando escuchan hablar de FIRA, mucha gente luego piensa en el campo. FIRA es la institución de crédito que da financiamiento al campo. Eso es cierto, de hecho es nuestro origen, el campo, nada más que el campo no nada más es la producción primaria, no nada más es la parte agrícola o ganadera del productor, sino que hay que verlo en toda la cadena. El campo pues tiene actividad primaria, pero también tiene agroindustria, tiene comercialización, tiene exportación, y hay una serie de empresas de servicios que participan a lo largo de toda la cadena. Todas esas empresas son clientes de nosotros. Sí financiamos la actividad primaria, pero financiamos también mucho la parte de transformación, la parte agroindustrial, y ya decíamos que sí somos la institución del campo, no negamos nuestro origen, seguimos siendo la entidad que tiene mayor participación de financiamiento en el sector agroalimentario, pero también financiamos actividades en poblaciones de menos de 50,000 habitantes, cualquier giro de negocio, ¿sí? Nada que ver con el campo, cualquier giro de negocio, la ferretería, la gasolinera, la farmacia, el restaurante, tratándose de poblaciones de menos de 50,000 habitantes, tenemos un programa que nosotros le llamamos financiamiento rural, donde podemos financiar cualquier actividad, ¿sale? Bien, la siguiente, tenemos oficinas a lo largo de toda la República, 5 regionales, en el norte, Monterrey, noroeste, en Hermosillo, en el sur, en el estado en Puebla, sureste, en Mérida, y ya me brinqué una occidente en Guadalajara, ¿no? Así como tenemos regionales, tenemos una oficina estatal en las 30 entidades, y tenemos varias oficinas a lo largo de todo el país. Son más de 100 oficinas que tenemos de atención tanto a nuestros clientes, que nuestros clientes son de dos tipos, los intermediarios, como ustedes, y también los clientes finales, ¿no? Los acreditados o los productores. La siguiente. ¿Cuáles son nuestros productos o servicios que otorgamos? Bueno, básicamente los podemos agrupar en 3. FIRA lo que otorga es crédito, garantías y apoyos. En la parte de crédito, ¿el crédito a quién se lo damos? Fondeamos a los intermediarios. Ya quedamos que el crédito no lo damos directamente al productor, fondeamos a los intermediarios. Nosotros le otorgamos líneas de fondeo a la banca, a las SOFOMES, a las uniones, incluso las cajas. Ya sé que ustedes, las cajas son de los ricos, en el sentido de que tienen siempre liquidez y no necesitan dinero prestado, pero bueno, les otorgamos fondeo y otorgamos también garantía. ¿Cuál es la principal bronca que luego se tiene en el campo? Que los productores no tienen garantías, o si son productores pequeños, son proyectos de tamaño pequeño que luego no son de interés del banco, y FIRA lo que tiene es un programa de garantías que busca respaldar esos financiamientos con la finalidad de que la banca sí otorgue el crédito. Entonces tenemos un programa muy grande de garantías y tenemos muchos esquemas y modalidades de garantías que al final del día lo que buscan es incentivar o fomentar que el banco se sienta tranquilo
y que sí pueda dar el crédito, porque hay una garantía de FIRA. La garantía de FIRA no es un seguro, no es un seguro de crédito. ¿Cómo funciona la garantía de FIRA? Básicamente, si el banco le da un crédito o una SOFOM da un crédito, le dice a FIRA, yo quiero una garantía para darle el crédito a este señor. Normalmente damos una garantía del 50%. Si la empresa se retrasa, si el cliente no puede pagar, ok, en principio el banco puede tomar la garantía de FIRA, FIRA paga el 50%, pero se siguen haciendo las gestiones de cobranza. Cuando el banco recupera o el cliente finalmente paga, entonces se le regresa a FIRA la garantía que había pagado. Ya solamente en un caso extremo de que el cliente no haya podido pagar o la empresa pues finalmente no pagó, la garantía de FIRA se le pagó al banco o al intermediario y ahí se hace un proceso de incobrabilidad y hasta ahí llegó el tema. FIRA aportó su garantía con tal de que se otorgara el crédito. Y tenemos también varias modalidades de apoyos que tienen que ver a lo largo de los años, 65 años, ya creció, 65 años de la institución, nos hemos dado cuenta que el crédito por sí solo a veces no es suficiente, y más tratándose de acreditados pequeños o medianos, hay que acompañar el crédito siempre de capacitación, de asistencia técnica, y nosotros tenemos apoyos para temas de transferencia de tecnología, para temas de capacitación en general, y también complementamos el pago de los asesores técnicos que pudiera tener el productor. En la siguiente, de favor. Créditos. La verdad es que nosotros nos adecuamos a los créditos que otorgan los intermediarios, pero ustedes saben que a grandes rasgos pues se habla siempre de dos tipos de crédito. Uno que pudieran ser créditos de corto plazo, que normalmente son para capital de trabajo. El capital de trabajo pues es todo aquello que la empresa requiere para producir, desde el pago de la nómina, los salarios, el pago de la luz, todo lo que requiere para producir, ese es su capital de trabajo de la empresa. Esos créditos de corto plazo, FIRA, pues bueno, los bancos o los intermediarios lo otorgan y FIRA puede fondear o garantizar esas operaciones. Y luego tenemos lo que es el financiamiento de largo plazo, que normalmente es maquinaria, equipo o inversiones fijas, que son créditos de 3, 4, 5 años, 7 años. ¿Quién pone el plazo del crédito? ¿El banco o el intermediario financiero no bancario? ¿En función de qué es el plazo? Bueno, pues del tipo de financiamiento y se hace el estudio para ver cuál es la capacidad de pago que tiene el proyecto, que tiene la empresa, y en función de eso se pone el plazo. Nada más para que sepan, en el caso de FIRA nos podemos ir a plazos de 15 años y tratándose de plantaciones forestales, plazos de hasta 20 años. Es lo que podemos nosotros otorgar. ¿La banca va a dar esos plazos? No. La verdad es que la banca pues, no le gusta dar plazos tan grandes, tan largos. Normalmente dan plazos de 5 años, 7 años si me apuran un poco, pero digamos que ese es un promedio representativo, serían plazos de 5 años. En la siguiente, la garantía de FIRA, ya lo comentaba, no es un seguro, se le otorga al intermediario financiero y tiene que ser recuperada o hacerse las gestiones de cobranza hasta agotar la última instancia. También tenemos un programa muy grande de garantías con recursos de la SAGARPA, ahora SADER, un Fondo Nacional de Garantías. La SAGARPA nos dio recursos a nosotros, a FIRA, para que armáramos ese fondo de garantía, y con este fondo podemos garantizar hasta el 100% del crédito, siempre y cuando no se rebase cierto límite por parte del banco. Digamos que los primeros incumplimientos se le pudieran cubrir a un banco o a un intermediario financiero no bancario hasta en un 100%. Esos recursos nos los dio SAGARPA precisamente para que se detonara el crédito, y que para aquellos casos donde el intermediario financiero no se anima a otorgar el crédito porque no
ve que el acreditado, el cliente no tiene el respaldo suficiente, pues es justo donde está la función y la labor de la garantía de FIRA. En la siguiente, lo platicábamos, los tipos de apoyo, apoyos para el fortalecimiento de las capacidades de una empresa, siempre el tema de tecnología, el tema de capacitación, lo que requiera la empresa, les podemos apoyar con esa parte. La siguiente. Bien, nada más, mañana van a tener otra plática de manera específica de lo que es el programa de agricultura familiar. Creo que no está ahorita Ana Luisa aquí con nosotros, no la veo, no. Pero miren, nada más rápidamente, esto nada más como un antecedente. Con el sector corporativo somos socios de negocio desde hace muchos años. Desde 1996 nosotros ya estábamos otorgando fondeo a cajas solidarias del estado de Nayarit. Hemos fondeado a más de 106 cajas en sus diferentes figuras en los últimos 23 años y sobre todo apoyamos con la garantía por el tema que ya comentábamos de que bueno, normalmente tienen suficiente liquidez y lo que es la parte del fondeo no lo solicitan, pero sí la garantía. También podemos fondear, bueno, otorgar líneas de fondeo y garantía de manera directa a la caja, o sea, de FIRA hacia la caja o a través de un banco. Tenemos casos donde hay cajas que están siendo fondeadas por la banca y la banca tiene recursos de FIRA. O sea, de ahí, de alguna manera el recurso bajó a través de un banco, pero también tenemos casos donde la operación se puede dar, se ha dado de manera directa entre FIRA hacia la caja. En la siguiente, en el tema, hemos trabajado mucho con ustedes también el tema de fortalecimiento de las capacidades del personal administrativo y técnico de las cajas. A lo largo de los años hemos pues trabajado con más de 100 cajas, 105 cajas, se han capacitado alrededor de 2.600 consejeros, funcionarios y empleados de las cooperativas en diferentes eventos de capacitación, eventos que han sido organizados por FIRA exclusivamente para las cooperativas y también hacemos acciones de supervisión para identificar oportunidades de mejora en los procesos que tienen las cajas y fomentar la adopción de las mejores prácticas en términos del otorgamiento de ahorro y crédito. Bien, la siguiente, ya para entrar en materia de lo que es la plática de desarrollo de proveedores, les comento, hace años que FIRA y la banca, bueno, y sigue siendo un problema, el problema de que para atender a un gran número de productores, pues el otorgamiento del crédito luego es caro. Hay que hacer el estudio de crédito de cada uno de ellos, hay que ir a visitar los predios. Y la banca decía, bueno, pues es que lo mismo me da atender a un productor pequeño que atender a una gran empresa. Obviamente, ¿por quién se va el ejecutivo? Pues se va por la gran empresa. Entonces, FIRA y banca desarrollaron un esquema que se llama empresa para financiera. Y hagan de cuenta que ¿hay de aquí alguien de Sonora? Además del salón que se llama Sonora, ¿no? Bueno, en Sonora hay muchos molinos de trigo. ¿Qué problema tenían estos molinos de trigo? Bueno, pues tienen un gran número de productores que estaban solicitando financiamiento. Entonces el banco y FIRA le dijeron al molino, oye, ¿y si te doy el crédito a ti y tú se los das a los productores? Digo, porque así ya nomás te doy un crédito, en lugar de dar, si tienes 500 proveedores, pues nada más doy un crédito, ¿no? Sería una forma más fácil y segura. Y el molino dijo, ¿y yo por qué? Esa frase ya existía, no crean que fue reciente. Y el molino dijo, pues yo ¿por qué? Me estás diciendo que yo reciba un crédito que no es para mí, es para los productores, y que si los productores no pagan, que lo pague yo. Sí, señor, eso es lo que te estamos planteando. Bueno,
Ahorita les digo qué dijeron los molinos. Pero les pongo el ejemplo. ¿Quién sacaría un crédito a nombre de su suegra? Es más bien, a nombre suyo, lo va a utilizar su suegra y si la suegra no paga, lo van a pagar ustedes. Levanten la mano, ¿quién lo sacaría? ¿No? ¿Y si fuera la novia? ¿Y si fuera para la novia? ¿No? Digo, con la novia pueden pasar dos cosas. Que se vaya con otro y no pague el crédito. Esa es una. Créanme que ha ocurrido. Créanme que ha ocurrido. Son casos de la vida real. Sí ha ocurrido. Y la otra es que terminen casándose con ella. Entonces, todo bien, ¿verdad? Bueno, el molino de trigo finalmente se convenció de que sí. ¿Por qué? Tiene que haber un motivo muy grande para que aceptara eso. Fíjense, vuelvo a repetir, es un crédito que no es para el molino, es para los productores de trigo. Y si los productores no pagan, quien va a pagar es el molino. Y lo aceptaron. Y lo están aceptando muchísimas empresas desde hace muchos años. ¿Cuál es el motivo? Necesitan proveedores. Si no le dan el financiamiento al productor de trigo, él siembra maíz o siembra trigo, pero se lo vende al otro molino, a la competencia. El financiamiento se ha vuelto un factor para asegurar la proveeduría de muchas empresas. La parte interesante que este esquema tiene ya varios años es que FIRA y la banca y los intermediarios financieros no bancarios no nos quedamos ahí, sino que el esquema fue evolucionando porque el tema de proveedores da para mucho más. ¿Sí? Es algo clave y estratégico para muchas empresas y ahí está la oportunidad de financiamiento para los productores. Y un financiamiento que es más seguro, con menos riesgo, porque quien está haciendo la recuperación o tienen un mercado asegurado con esta empresa grandotota, donde incluso la retención del pago puede ser a través de la empresa grande o agroindustria, ¿sí? Y se pueden hacer desarrollos de lo que viene siendo más bien esquemas de desarrollo de proveedores, que es justo lo que les queremos platicar y que aquí les cedería la palabra a Crisólogo. Gracias, buenas tardes. Le damos a la siguiente. Tengo unos changuitos aquí para que no se me olvide. Bueno, gracias por su atención. Es para nosotros un privilegio y placer estar con ustedes, especialmente por la hora después de la comida. Sabemos que la glucosa está aquí haciendo mella, pero vamos a intentar que lo avancemos rápido y que si hay alguna pregunta que la podemos hacer antes de la serie final, igual la podemos sin problema contestar. Cuando nos comentaron que veníamos, ese tema lo hemos dado en otros foros y me acordé de una historia de un científico que tenía chofer hace tiempo, ¿verdad? Cuando los científicos podían tener chofer. Ahora ya no pueden. Era muy famoso y daba conferencias. Y entonces, en cada conferencia él ya tenía sus láminas y prácticamente sin verlas ya sabía el discurso. Y entonces en una ocasión su chofer le dijo, doctor, fíjese que yo ya podría dar el tema que usted da. Está bien fácil. El doctor no lo conocían físicamente al sitio donde iban, así que le dijo, ok, vamos a ver qué tal das la conferencia. Llegaron, se instalaron y el chofer tomó el papel y empezó, bla, 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 y la gente estaba totalmente emocionada, convencida. Llegó la sesión de preguntas y respuestas y sale una pregunta. Doctor, quiero preguntarle sobre este aspecto. Y entonces queda pensando, esa pregunta es tan sencilla que hasta mi chofer se la sabe. Contéstela, por favor. Ok. Entonces, vamos a ver quién contesta las preguntas.
El tema de el desarrollo de proveedores para FIRA tiene que ver con un trabajo y un concepto que empezamos a desarrollar más o menos 2000-2001. Y tiene que ver con el tema del enfoque del mercado. En esos años, FIRA empezó a trabajar en lo que se llamó una herramienta de mapeo de redes. El mapeo de redes lo que buscaba era, y sigue siendo, porque es una herramienta que seguimos manejando, detectar oportunidades de negocio a partir de encontrar cuál es la cadena de valor y cuáles son los actores circundantes que le dan fuerza a esa cadena. A partir de ahí se hacen portafolios de negocios y eso originó a que nuestras oficinas, la que sigue, nuestras oficinas empezaran a mapear esas redes y de ahí encontramos aspectos que se han vuelto conclusión porque se volvieron una repetición. De las oportunidades que encontramos clave es que prácticamente en todas las cadenas de valor o líneas de producción o redes de producción que de pronto son conceptos semejantes y no vale la pena discutir cuál es el mejor. Al final en esas redes encontramos que en todos los casos hay un potencial muy fuerte para incrementar la productividad de la producción primaria. Además, no solamente eso, que hay una inmensa cantidad de conocimientos, es decir, hay tecnologías disponibles para hacerlo. Y una tercera oportunidad es que existía y existe disposición de los actores, de la industria y de los productores para colaborar en alianzas estratégicas. Sin embargo, hay restricciones. Una primera restricción son procesos organizativos débiles, es decir, hay organización de los productores, pero ustedes que están en el sector rural, como cajas de ahorro, que están muy cerquita de la gente, saben que los procesos organizativos no siempre están bien fortalecidos, hace falta mucho más trabajo. Esa es una restricción para utilizar la oportunidad. De pronto la industria relacionada, es decir, la que le da soporte a las cadenas de valor, no está muy desarrollada. No hay bodegas, no hay rutas de transporte especializado, redes de frío. Ese tipo de servicios no está muy desarrollado. En los productos primarios, maíz, frijol, trigo, hay una alta volatilidad, depende mucho del mercado de bolsas. Y ahora que estamos hablando de mercados diferenciados, pues aun cuando México es uno de los mayores aportantes de productos certificados, orgánicos, verdes, realmente los avances no son tan significativos. Es decir, hay mucho más potencial, dado que la mayoría de los productores rurales son de pequeña escala y tienen ese potencial de mercado. ¿La que sigue? Entonces, ante esto, ante esos resultados de los mapeos que se hicieron, hicimos alrededor de 90 mapeos en ese periodo desde 2014, 2001 al 16, se hicieron más o menos 90 mapeos de diversas redes en todo el país, hechos por FIRA y por despachos aliados de FIRA. Entonces se encontró que el desarrollo de proveedores es un modelo asociativo que permite vincular a los productores agrícolas, ganaderos, pesqueros, a los compradores, a los industrializadores que tienen demandas de materia prima específica. Y ahí vamos dándole el concepto al desarrollo de proveedores. Y se requieren esencialmente 5 actores que son fundamentales en lo que es el desarrollo de proveedores. Voy a pasar por acá para pasar a despertarlos a los que se duerman en las filas. Entonces, esencialmente, hay 5 actores fundamentales. El primero es una industria eje, una empresa tractora, o la agroindustria, porque ella define la calidad, ella es la que tiene la capacidad de leer la demanda del mercado. Evidentemente que el segundo actor fundamental de un proyecto de desarrollo de proveedores son los productores, que en el momento presente no son proveedores, son productores de materias primas en general. Cuando se convierten en proveedores especializados es cuando entregan ya una materia prima con características específicas. El tercer actor fundamental es un consultor especializado. A lo largo de los años, el ingeniero Enrique les comentó que la visión de FIRA desde que nació hace 65 años,
que el primer mandato fue la parte del financiamiento de avío. Desde ese tiempo, dado que los fundadores de FIRA eran agrónomos, ellos implantaron, digamos, la semilla de que sin la parte tecnológica no podía haber solución al problema del campo. Entonces es una dualidad y un modelo que se ha trabajado en el tema de desarrollo de proveedores y los trabajos que tiene FIRA es que hemos encontrado que cuando hay consultores especializados que lideran a los técnicos de campo, realmente los resultados son más sorprendentes. Entonces el consultor especializado es un actor fundamental, el equipo de asesores técnicos, los que están directamente en el campo, es el otro actor, y por supuesto, en la línea donde están ustedes del financiamiento, los intermediarios financieros, sin ellos, y también es la razón de FIRA, ustedes saben del financiamiento, todo lo que hacemos se convierte en colaterales para llegar al financiamiento a los productores, y ustedes como intermediarios financieros son llamados a ser uno de los actores eje de un desarrollo de proveedores. ¿La que sigue? Entonces, con base en esto, empezamos a trabajar en algo que hacía falta. Teníamos el instrumento del mapeo de redes, pero ahora, ya que teníamos los mapeos y que teníamos proyectos, digamos, de diversas categorías en las oficinas, se buscó entonces homologar criterios y de ahí surgió un modelo de trabajo para poder vincular esos proyectos de integración de pequeños productores y medianos a la industria. Entonces, en 2017 revisamos en campo, revisamos experiencias internacionales y al final llegamos a una guía. De esa guía es lo que les voy a platicar poco a poco, esperando que aquel que tenga mayor interés se contacte con nosotros a las oficinas o a la oficina central y les podemos hacer llegar información ya más documental para que lo puedan tener o con los señores organizadores llegar a alguna estrategia que pueda, digamos, masificar este modelo de trabajo. Aquí quisiera detener un poco para que alcen la mano aquellos y aquellas que son directivos de cajas o de las cooperativas, directivos. Así no estoy diciendo que a la mano alzada, entonces está más o menos a ver, ok. Ahora los que son operativos, gerentes, la parte de crédito, análisis. Ok. Ahora técnicos de campo. Hay más rudos que técnicos. Ok, esto es importante porque finalmente sobre este perfil de ustedes realmente es como se puede definir qué podemos hacer. Ustedes, digamos en suma, son intermediarios, ya vimos que son un actor fundamental de un desarrollo de proveedores, pero en su función en la que están captando lo que les estamos platicando, pudieran, llegando a sus oficinas, a sus empresas, pues pensar en qué estrategia se puede seguir. Al final del día lo que buscamos es que podamos llegar a diseñar esquemas que propicien un financiamiento más certero. ¿La que sigue? ¿Otra? Bueno, esta es una definición que finalmente lo que buscamos fue estandarizar para que todos los compañeros de FIRA, para comenzar, cuando hablamos de desarrollo de proveedores, hablamos de ese concepto, que es una estrategia de integración para que un grupo de productores que se vuelven proveedores especializados satisfagan la demanda de una materia prima óptima, de manera adecuada, continua y suficiente para atender las necesidades del consumidor. Y evidentemente el cómo es a través de esfuerzos de capacitación, de herramientas de administración de riesgo, de organización de productores, gestión de calidad, pues se mejoran las competencias de los actores y puede haber éxito en los desarrollos de proveedores. ¿La que sigue? Entonces, el fundamento de nuestro modelo de trabajo para impulsar el desarrollo de proveedores es que buscamos las mejores prácticas. Y entonces, cuando hablamos de mejores prácticas, estamos hablando de que no hay un programa de desarrollo de proveedores ideal, sino hay prácticas que están siendo llevadas a cabo
por diversos proyectos y que la suma de todos, si alguien los hiciera, podría llegar, ahora sí, a un programa de desarrollo de proveedores ideal. Entonces, FIRA, desde sus orígenes, como comentábamos, había estado trabajando prácticamente con mucha fuerza en dos pilares de manera, digamos, consciente, fuerte y direccionada. Y era el tema de financiamiento y el tema tecnológico. Cuando trabajamos y buscamos las experiencias que hay en el campo, en México y en otros lados, encontramos que nos hacían falta otras dos patas de la mesa o de la casa. Entonces les llamamos pilares estratégicos y los pilares estratégicos entonces son 4. El pilar tecnológico, el pilar financiero, el pilar de administración de riesgos y el de la formalización. La primera parte, lo primerito que se tiene que hacer para empezar a trabajar un desarrollo de proveedores, entonces aquí lo vemos, es que se tiene que definir claramente, con mucha presión, cuál es la cadena de valor. Es decir, que del proyecto que vamos a hablar, cuál es el mercado específico que se va a atender. En segundo lugar, ese mercado específico, ¿por quién está siendo atendido? Es decir, ¿cuál es la empresa, la industria o comercializadora que puede ser eje o empresa tractora? Es una condición para hablar de desarrollo de proveedores que debamos tener una empresa tractora o una empresa eje. Si no hay empresa eje, no hay desarrollo de proveedores. En tercer lugar, el siguiente eslabón de la cadena son los proveedores. Esos proveedores también son con nombre y apellido. Están ubicados en una zona, en una región, en un estado, en un país, etc. En el medio tenemos los 4 pilares para fortalecer el desarrollo de proveedores y cada pilar se conforma de elementos estructurales. ¿La que sigue? Esos elementos estructurales son realmente las mejores prácticas que encontramos hoy día en los proyectos de desarrollo de proveedores que ya están caminando. Son 25 mejores prácticas y no quiere decir que no haya más, o que alguna de ellas tal vez la vayamos a eliminar el año que viene, porque son mejores prácticas. Y entonces, el reto de un articulador de proyectos o de un promotor de proyectos, en el caso de ustedes que están en el área técnica o en el área financiera que quiera promover es, una vez que definamos una cadena de valor, mercado, industria, proveedores, en una región X, el reto es entonces que vayamos fortaleciendo los pilares y que los actores vayan adoptando e implementando cada una de las 25 mejores prácticas. ¿La que sigue? Y entonces diseñamos una herramienta muy sencilla, muy práctica, es una matriz de Excel que nos lleva a un pequeño gráfico con los 4 pilares donde, de manera muy visual, al calificar cada una de las mejores prácticas en su grado de implementación viva, nos define en qué pilar estamos más débiles y sobre ese pilar la estrategia de trabajo de los líderes, de los consultores, de los técnicos, de la empresa tractora, de los proveedores, se abocan para que se mejoren los procesos tecnológicos. ¿La que sigue? El primer pilar, el pilar tecnológico, es muy relevante. De hecho, se convierte en el eje para arrancar un programa de desarrollo de proveedores. ¿Por qué? Porque para hablar de que va a haber un programa de desarrollo de proveedores es porque probamos de que hay una brecha. Es decir, que si nosotros encontráramos que la empresa tractora o la industria tiene satisfecha en todas las necesidades de su materia prima, la pregunta sería, ¿cuál sería la brecha? No hay brecha. La brecha existe cuando nos dice que entre lo que le ofrecen y lo que demanda realmente hay una diferencia. Por ejemplo, si en trigo, si en cebada, para que sea más fácil, ¿alguien viene de la zona cebadera? Si en cebada, que se mide la proteína, cebada todavía no en cerveza, sino de las plantas. Si en cebada se mide la proteína
para diferenciar el precio al productor y nos dijera la empresa tractora que hoy le entregan cebadas de 8% de proteína y eso le hace mal al proceso de fabricación de cerveza y ellos requieren 6% de proteína, ahí hay una brecha, ¿estamos de acuerdo? Hay 2% que se convierte en el reto tecnológico del equipo consultor, el equipo técnico, para poder ofrecerle tan solo en ese indicador la materia prima tal como la quiere la industria. Entonces, si vamos siguiendo, entonces la empresa tractora realmente tiene un papel fundamental, porque a partir de ahí, de sus necesidades, que se origina la posibilidad de hacer un trabajo de proveeduría o no. ¿Ok? Si hay brecha, hay posibilidad. Es importante este pilar porque aquí se definen claramente las especificaciones e indicadores de la materia prima. ¿Qué es lo que quieres? Grasa y cómo lo mides. ¿En kilos, en porcentaje? ¿Proteína, kilos, porcentaje? Entonces, ¿qué indicadores y cuál es la medida? Las brechas entonces son el punto de partida para la planificación de los pasos a seguir para el desarrollo de proveedores. ¿La que sigue? Las mejores prácticas que encontramos en este pilar tiene que ver con algo que hoy día es muy fundamental. La primera mejor práctica es que los desarrollos de proveedores más avanzados para el control y la efectividad de la transferencia de tecnología, es decir, para superar esas brechas, ya han desarrollado tecnologías de información. La mejor práctica es esa. Sin embargo, en el campo podemos encontrar todavía que los técnicos en esa práctica llevan bitácoras en papel todavía en su libreta. El siguiente escalón es cuando ya llevan registros en bases de Excel. Y el tercero, que es la mejor práctica, es cuando el técnico de campo ya tiene una aplicación en su celular, desde donde tomando una fotografía puede dispararse un servidor y un equipo consultor le regresa las recomendaciones técnicas. Esos equipos consultores están enlazados con convenios de empresas que leen mapas satelitales, usan drones, es decir, la agricultura digital. Esa es la mejor práctica. Pero cuando nosotros llegamos a un desarrollo de proveedores o un proyecto, puede ser que ya estén en ese nivel, o estén en el nivel de bases de datos en Excel, o a nivel de papel. No importa. Lo importante es hacer ese diagnóstico y a partir de ahí implementar esta mejor práctica. Una siguiente mejor práctica es que la asistencia técnica es pagada por la empresa tractora y o los productores. Y la calificación ahí es que cuando tú vas y haces el diagnóstico de tu proyecto, te encuentras con que la asesoría está pagada. ¿Quién paga a veces la asesoría? A ver, díganme, de su experiencia. FIRA, ¿sí? A veces los recursos los subsidia FIRA, otras veces la SADER, antes SAGARPA, otros la capacitación. Y no quiere decir que eso esté mal. La mejor práctica es que la asesoría la paguen o la empresa tractora o los productores o entre los dos. ¿Ok? ¿Sí me siguen con el tema de la mejor práctica? Es decir, que lo que encontremos en este momento no quiere decir que está mal. Lo que vamos a ofrecer es, mira, lo mejor es que hagamos esto. ¿Y cómo lo haríamos para tener dinero para pagar como productor o como empresa tractora? La otra mejor práctica que nos encontramos fue que esa asistencia técnica, dado que los productores que atiende FIRA son clientes de los intermediarios, el costo de la asistencia técnica ya está incluido como cuota de avío. En el momento en que negociamos con los proveedores y la tractora de que el costo del servicio esté dentro de la cuota de avío, nos quitamos de problemas para
garantizar el pago de los servicios técnicos. Estarán de acuerdo ustedes que aun cuando a veces FIRA apoya, o la SADER u otras, a veces, y el productor ni la tractora pagan, a veces el técnico está trabajando, digamos, entre comillas, de agrapa. ¿Sí saben historias de esas? Donde el técnico trabaja 6 meses y hasta los 6 meses llega el subsidio. Y entonces, ¿cómo vamos a exigir un resultado? Aquí estamos hablando de que cuando se define la brecha tecnológica, decimos vamos a incrementar el rendimiento de maíz de 8 a 10 toneladas o a 12 toneladas. Pero resulta que el técnico no tiene garantizado el pago. Lógicamente que no va a haber ningún compromiso que se pueda cumplir. Por eso la mejor práctica entonces es que la asistencia técnica, ese costo esté incluido en la cuota del avío. Otra mejor práctica que encontramos y que se tiene que promover en su implementación es que hay incentivos para los asesores por resultados. Es decir, que una vez que nosotros determinamos una brecha y determinamos metas, indicadores de cómo medir los avances, y el consultor especializado que ya vimos atrás y su equipo de asesores se comprometen con esos resultados, hay un plazo de cumplimiento y una forma de medir. Y entonces para todos nosotros, técnicos, consultores, trabajadores o lo que sea, siempre es importante que si logramos un resultado, el que nos propongan o lo logramos más rápido o superior, tengamos un incentivo. Entonces es una mejor práctica, incentivar por resultados. La siguiente mejor práctica es, no, a la anterior. La siguiente mejor práctica es que hay una vinculación de las tractoras, sobre todo, con las instituciones. Tenemos casos donde las empresas tienen convenios con la UNAM, con Chapingo, con el colegio, y los asesores que están trabajando para sus proyectos reciben información directa de las instituciones. Entonces, esa es una mejor práctica que debe ser propuesta. Otra mejor práctica es que si la empresa tractora está definiendo cuál es la materia prima que necesita, en qué calidades, pues una mejor práctica es que ella defina o provea el material genético. La siguiente mejor práctica, la comenté hace rato, hemos encontrado que los mejores resultados de campo de los técnicos se da cuando éstas están dirigidas por consultores expertos. ¿Y por qué? ¿Por qué esto da más resultado? Porque cuando hablamos de un consultor experto, estamos hablando a un experto en la materia, como ese del chiste, que se la sabe de todas. Y regularmente los técnicos de campo son jóvenes, ¿estamos de acuerdo? Si un asesor joven va al campo solo y tiene sus entrevistas, sus encuentros con los productores y no tiene la expertise, puede ser que en la primera sesión salga rebotado. Cuando hablamos de que hay equipos de consultores técnicos dirigidos por expertos, es que vamos a la precisión, no a lo general. Porque estamos hablando de que estos equipos se forman específicamente para que tengan la capacidad de producir la materia prima que está requiriendo esa empresa, no otra. Ni siquiera es digamos, el germoplasma que dice el doctor más famoso de la universidad, no, es la que quiere la industria. Estamos trabajando en un proyecto con Kellogg's para maíz amarillo. Ellos hasta el año pasado han importado el 100% del maíz que usan para hacer las azucaritas, y este año ya empezaron a trabajar en Baja California, y ahora en el Bajío estamos trabajando con ellos, y hemos tenido la oportunidad de estar ahí, digamos, en el coach de ese proceso. Y entonces, de todos los materiales híbridos amarillos que existen en el mercado, se mandaron a laboratorios de Estados Unidos, de ellos, para evaluar y decir, de todos los amarillos que hay en el mercado de México, quiero que mis proveedores produzcan cualquiera de estos 3. ¿Ok? Define el material genético. Entonces, el equipo consultor está abocado no a decir a los productores, vamos a sembrar este maíz amarillo que yo encontré que es el que más produce, porque
estaríamos equivocándonos, ¿estamos de acuerdo? Porque ya nos dijo la tractora, te voy a dar un mejor precio, pero quiero de estos 3 híbridos. Si yo como asesor le digo al productor, no, métele aquí este otro que te va a dar más, estamos contaminando el proceso. Financiamiento se repitió, es para que nos quede. Como ustedes son financieros, quise poner 2 veces eso. No es cierto, me equivoqué. La que sigue. Entonces vean aquí en el pilar tecnológico la oportunidad de ustedes como intermediarios financieros. Podemos financiar el capital de trabajo para la compra de fertilizantes, otros insumos, de acuerdo al proyecto, y además ya desde hoy se queda en su mente grabado de que es muy importante que garanticemos que si tenemos técnicos, no importa que tengamos autorizado un apoyo a través de SADER, de Economía, de FIRA, del gobierno, de quien sea, pero para garantizar que mis técnicos van a tener para resolver su vida, dinero para pagarles a través de créditos de avío. Entonces eso es una recomendación que ahora sí, con desarrollo de proveedores o sin desarrollo de proveedores, para ustedes es muy fundamental si están trabajando en el financiamiento de proyectos agropecuarios. Bueno, aquí solamente quise resaltar, ya para todos, sin importar el tipo de trabajo que hagamos, la institución, el segmento donde estemos, el tema digital es un asunto que ya no podemos escaparnos. Prácticamente, si les pidiera aquí que alzara la mano, ¿quién no tiene celular? ¿Quién usa celular? Alza la mano. ¿Uno? No. Usa. Que no use. Que no use, que no use. 2, 3. Ya con 3 nada más. Si no, no sale lo que voy a decir. ¿Verdad? De 80 a 20, no, si no, no sale. Tiene que salir, es matemático. Perdón. Sí, entonces, imaginemos que aquí estamos 100, el 3% solamente no usa celular. Pueden explayarlo a sus clientes. Nosotros lo explayamos a los técnicos. Si todo el mundo usa celulares, entonces saquémosle provecho. Entonces yo les decía, de este caso, tenemos ya de los desarrollos de proveedores que tenemos, donde ya la empresa tractora tiene un software especializado y todos los técnicos de campo tienen en su celular la aplicación, donde con una fotografía, tenemos un caso con una empresa que se llama Luxelar, que está en Sinaloa. Ellos ya están trabajando lo que es la inteligencia artificial. Entonces, en el tema de agricultura digital, la propuesta que ellos hacen es sensores de clima, de humedad en el campo, mapas satelitales para revisar 5 años de la historia del predio, drones para verificar por colorimetría el estado de los cultivos, y entonces el elemento de campo, que es el técnico, va con su celular, por ejemplo, y entonces se encuentra con una planta, una flor, que la nota enferma, le toma una fotografía, el momento, si tiene línea de internet, en el momento que le da clic, esa fotografía se va a la central de ellos, allá la procesan. En el primer momento el equipo de consultores, que son agrónomos, revisan y devuelven la recomendación técnica a través del mismo celular. Y entonces a partir de ahí, el sistema de inteligencia artificial empieza a hacer memoria y entonces guarda en su cerebro electrónico qué humedad relativa, qué luminosidad, qué temperatura, qué todo lo que se está midiendo. Y él nos dice, si al otro año los sensores nuevamente captan esa información, con horas de anticipación, sin que medie el factor humano, la máquina le va a mandar un mensaje al técnico de campo para decirle, ojo, hay condiciones potenciales para que se presente la cenicilla otra vez. Entonces esto está ocurriendo, ya está ocurriendo en el campo en México. En otros países hay más, pero en México ya está ocurriendo. Y en estos proyectos de desarrollo de proveedores es a donde queremos llegar.
que todo lo que sea posible se utilice y nos lleve a resultados exitosos. ¿La que sigue? El siguiente pilar es el del financiamiento. El uno es el tecnológico, el segundo pilar el financiamiento. Y este es muy importante porque otra vez, fuera de que FIRA tienen en su trabajo y ustedes también como cajas prestar dinero, recibir y prestar dinero, pues es que realmente cuando hablamos de desarrollo de proveedores en México, hablamos de que las características de los productores son el tamaño de la unidad de las unidades de producción, los volúmenes, la disponibilidad de garantías, que ya dijo Enrique, y por ello se ha diseñado una serie de sistemas de garantías. Esas características propias del productor mexicano limitan su acceso al crédito. Entonces, es necesario que se desarrollen esquemas de financiamiento. Y por eso este pilar se convierte como el que sigue inmediatamente de haber definido la brecha y las necesidades de materia prima. ¿La que sigue? Ya lo comentó el ingeniero Enrique. Desde ya hace buen tiempo, FIRA encontró que las empresas tractoras como parafinancieras son de gran relevancia para canalizar financiamiento. Ahora lo que le agrego en este día es que son el eje para desarrollar los programas de desarrollo de proveedores. ¿Por qué? Porque es de su interés satisfacerse, proveerse de materia prima para cumplirle a su mercado objetivo. ¿La que sigue? Entonces, en el financiamiento encontramos 5 mejores prácticas. La primerísima es que los mejores desarrollos de proveedores, los que tienen mejores resultados, son aquellos donde la empresa tractora actúa como parafinanciera, tal como lo definió el ingeniero Enrique, es decir, que ella se hace cargo de recibir el financiamiento y entregarlo a sus proveedores. Es la mejor práctica. La segunda mejor práctica es que para que haya transparencia y trazabilidad de los recursos, es decir, cuentas claras y amistades largas, es sistemas de administración de cartera. De esto que les estoy hablando, ustedes saben más que yo, porque se dedican a estas materias. La tercera mejor práctica es que la empresa tractora hace la selección y segmentación de sus proveedores para el financiamiento. Es decir, que no es lo mismo tener proveedores que no tengan garantías, nada, adentro de mis proveedores tener algunos que sí tengan garantías. Entonces, una tarea de la tractora es segmentar a sus proveedores para hacerles sus paquetes de financiamiento a la medida. La cuarta mejor práctica, y es una muy fundamental, vamos a pensar que, está evolucionando, les quiero decir que está evolucionando. Hay empresas tractoras que hoy día están negociando con los bancos para no ser parafinancieras, pero lo que sí son administradores de los proyectos y fungen como retenedores de pagos. Entonces, una mejor práctica mínima en el tema del financiamiento es que la empresa tractora se comprometa a retener el pago de los créditos. Con esa función, el intermediario le da una mejor calificación al proyecto y entonces el riesgo se mitiga. Otra mejor práctica que encontramos es que la empresa tractora provee insumos a los proveedores, pero ojo, cuando decimos que la tractora provee insumos, deben ser insumos de calidad, a precios competitivos. No es para que la empresa tractora haga negocio con los insumos, porque su negocio es lo que le vende al mercado. Y entonces en este tema de financiamiento hay 3 modelos básicos de cómo pueden participar las tractoras. Como ven, en cualquiera de las 3, la tractora está en el mero centro. En el primer ejemplo, la empresa tractora es parafinanciera y ella recibe el crédito y lo entrega a los productores, a los proveedores y se hace cargo de todo. En el segundo, el financiamiento va del intermediario, si fuera el caso de ustedes, el avío va directo al productor y la tractora solamente hace la administración. Y en el tercero, la empresa tractora funge como parafinanciera para los créditos de capital de trabajo y el banco
o el intermediario ustedes dar el crédito de las inversiones fijas, refaccionarios, directamente al proveedor. Esos tres modelos de financiamiento son modelos que, digamos, estamos replicando, pero que se adoptan en función de las características de cada proyecto, de cada empresa tractora y de cada intermediario. ¿La que sigue? El tercer pilar es el pilar de administración de riesgos. Como ustedes saben, en la agricultura y sobre todo en la parte primaria, donde están nuestros productores, potencialmente proveedores, es donde el mayor número de riesgos están presentes, climatológicos, operativos, de mercado, financieros. Muchos de ellos no los podemos eliminar, solo los podemos administrar, mitigar. Y entonces las mejores prácticas en este pilar van en el sentido de mitigar o administrar los riesgos. ¿La que sigue? Y ahí encontramos entonces mejores prácticas como las siguientes. La primera, que hace que empecemos a cuidar el proyecto y los dineros, es que la empresa tractora defina el perfil de los proveedores. Es decir, no es el banco, el FIRA o el asesor el que define cuál es el perfil del proveedor que yo quiero como empresa tractora. Yo como tractora defino que quiero a productores que sean de una región, de a determinados kilómetros, de tal superficie, de tal edad, etcétera. El perfil que yo estime que quiero para mí como tractor. Ese es un papel de ellos. La segunda mejor práctica es, para mitigar los riesgos, supervisión y seguimiento del proyecto en campo. Esto está pegado con el tema de la agricultura digital que ya vimos. Si hay una enorme cantidad de mecanismos para recabar información, aquí es donde lo empezamos a utilizar. Otra mejor práctica de administración de riesgos es la contratación consolidada de seguros o constitución de fondo de aseguramiento. De aquí de los presentes, en sus cajas, en sus cooperativas, ¿quiénes, alcen la mano, tienen fondo de aseguramiento? Bueno, sí hay, allá atrás también hay. Entonces es importante, porque con esto estamos bajando riesgos, pero además estamos bajando costos, especialmente en aquellos cultivos donde el riesgo de pérdida es menor. Cuando el riesgo de pérdida es casi una certeza de que va a haber un siniestro, conviene comprar un seguro directo, pero hay que comprarlo. El uso de cobertura de precios es otra mejor práctica. Una mejor práctica que encontramos, fíjense, que yo creo que va a empezar a desaparecer, es la participación de los gobiernos estatales con garantías líquidas o fiduciarias. Varios de los proyectos que tenemos, hoy día tenemos en 2019 35 proyectos en todo el país. Varios de ellos en el 2018, todavía 17, los gobiernos estaban participando con garantías líquidas. Este año, con las restricciones presupuestarias, lo más seguro es que esa mejor práctica, que sigue siendo mejor práctica, pues realmente solo la vamos a tener como para seguir empujando para que los ahorros de las economías que tengan los estados, pues le metan dinero. ¿Por qué? Porque todo esto es costoso. Todo esto que estamos viendo tiene costo y alguien lo paga. La última mejor práctica es el uso de mecanismos de control de riesgos operativos. ¿A qué se refiere? Miren, los riesgos operativos, y están, digamos, estudiados por la FAO a nivel internacional, tienen que ver con la relación que se da entre los productores y las empresas. O cualquier relación donde uno u otro hagamos una relación de negocio. Y entonces se ha visto que el riesgo operativo a veces se da por la falta de un desarrollo empresarial de los proveedores. Es decir, que aquí en este punto quiero hacer la reflexión de que es muy importante, dado que los productores son pequeños productores y medianos, que el trabajo de organización de productores, de fortalecimiento de las competencias empresariales, no se detenga. Es muy importante que los productores, nuestros compañeros en el campo, se sigan fortaleciendo en sus competencias,
que sus empresas sean más fuertes, formales, porque finalmente es una relación de contrapartes. Sabemos que es difícil y cuando inicié una de las primeras láminas, les propuse que una restricción que encontramos es de organizaciones débiles. Economía y otras instituciones han estudiado de que las sociedades de producción rural en el campo, y ustedes tienen experiencia porque están allá en el campo, la mayoría de ustedes, no tienen una vida mayor de 2 años. El 80% o más de las empresas que se construyen en el sector rural, a los 2 años ya no viven. O sea, ya no están haciendo negocio. Entonces hace falta trabajar más, que es difícil, sí. ¿Por qué? Porque finalmente estamos hablando de personas, estamos hablando de la persona. Fíjense que hay una historia que me gusta contar de los puercoespines. En Veracruz les llaman tlacuaches de espinas. Imagino que todos conocemos los puercoespines, ¿verdad? Cuando vemos en la televisión. Dicen que en la tierra de los puercoespines, en una ocasión anunciaron por la radio que el mundo de los puercoespines estaba por llegar a su fin y que una gran helada iba a ser el motivo de su extinción. Pero pues nadie hacía caso. En el mundo de los puercoespines todo era felicidad y llegaba la siguiente noticia de que ya viene la helada, y de pronto estaban en una reunión como esta y llegó la helada. Y empezó a congelarse todo el exterior. Imagínense aquí se llenara de hielo. Y entonces por la bocina entraba el sonido. Les advertimos, les dijimos que se prepararan porque la gran helada era una realidad. Hoy es el fin de los puercoespines. Y entonces empezaron a sentir frío. Los puercoespines más débiles que estaban cerca de la puerta empezaron a congelarse, cayeron congelados y empezó el debate entre los otros puercoespines para ver quién tenía la culpa de no haber hecho caso a ese mensaje que era real. Y entonces, pues alguien dijo, no, pues el presidente del Consejo de Administración tuvo la culpa. Y otro dijo, no, el tesorero, la secretaria, el consultor, el banco. Y el frío seguía creciendo. Y entonces ya los que estaban más para acá de la puerta cayeron congelados también. Hasta que alguien dijo, yo tengo una propuesta. A ver, ¿cuál es la propuesta? Pues yo creo que si juntamos nuestros cuerpos, podemos salvarnos. Y dijeron los demás, ¿y cómo? Pues sí, vamos a generar calor entre nosotros y vamos a poder pasar el invierno. Y entonces el líder preguntó, ¿están de acuerdo? Y pues el frío estaba todos temblorines, dijeron, sí. ¿Y cuándo lo hacemos? Pues ahorita mismo, a la de 3. Y a la de 3, 1, 2, 3, se juntaron. ¿Y qué creen que pasó? Se ensartaron, se murieron. Ok, sí, algunos se murieron de tanto veneno de las espinas, pero lo siguieron intentando, hasta que encontraron que tenían que juntar sus cuerpos de una manera muy suave para que las espinas de uno con otro no llegaran. Y de esa manera pudieron superar el invierno. Efectivamente, por eso todavía conocemos a los puercoespines. A pesar de sus espinas, sobrevivieron. Esta historia tiene que ver con la organización de productores, con ese tema del operativo, porque finalmente todos trabajamos con personas. Y el tema de las espinas son esos sentimientos, esos juicios, esas cosas que de pronto a la hora de la hora sale y el proyecto que llevaba 5 años se va para abajo. Y puede pasar, no solamente hablo de los productores primarios que hacen sus SPRs, a veces hasta en las cajas, hasta en las cooperativas ocurre. Hay espinas en todos lados. En una ocasión hice un taller solamente usando esta historia y la gente sacó como 50 espinas que tenían, que potencialmente podían dañar a la organización. Entonces el tema de trabajar en los mecanismos de
de riesgos operativos es ese tema de no descuidar la organización de los productores en términos del fortalecimiento empresarial. ¿Ok? La que sigue. La que sigue. La formalización de relación es el cuarto pilar y este tiene que ver con el tema de agricultura por contrato, pero no el tema de agricultura por contrato por el hecho de, digamos, del programa de Acerca, no, sino para llegar a la formalización, porque si hablamos de que nos vamos a emboletar o vamos a embolotar en un proyecto de desarrollo de proveedores a productores del campo de un pueblito que van a producir cempasúchil para una empresa de pollos, pues tenemos que llegar a determinar, ya dijimos, cuál es la materia prima que hay que cumplir, qué volúmenes, en qué tiempo, en qué cantidad, cuál es la brecha que hay que cumplir, y entonces tenemos que llegar a la formalización. Un día le di esta plática a unos señores que vinieron de Colombia, líderes de cañeros y cafeticultores, y cuando llegué a ese tema que lo dije como novedad, es que tenemos que llegar a la formalización porque es importante para que haya no solamente confianza en la relación de negocio, sino durabilidad. Legalmente dijeron, bueno, para ustedes es novedad, pero en Colombia el 90% de la producción agrícola y ganadera es por contrato. En México todavía estamos verdes en ese tema. La que sigue. Y entonces en este tema, la formalización tiene que ver con que el contrato de compra-venta de la materia prima se convierte en el vinculante para el crédito, para el servicio técnico. Como mejor práctica está en que en el contrato uno tiene que tener claramente establecido cuáles son las características de la materia prima. Ahí debe estar claramente especificado cuáles son los mecanismos de fijación del precio, es decir, con qué indicadores me van a medir la calidad, cómo me van a dar premio o cómo me van a dar un castigo. Y hay algo muy importante, que es el verde de abajo, que eso es una recomendación incluso para ustedes que hacen sus contratos con sus socios, con sus clientes, perdón, es que nos hemos encontrado que en los contratos que nos ha tocado revisar, no está claro qué pasa cuando hay controversias. Y de pronto el que tiene la mano más fuerte, que es la empresa tractora, gana la decisión del pleito. Y entonces este tema de dejar claramente establecidos el mecanismo de solución de controversias tiene que ver, la mejor práctica es que exista un tercero que no tenga nada que ver con ambas, que sea la que dirima la controversia. Es la mejor práctica. Entonces, ¿qué busca la formalización? La formalización busca que el modelo de negocio de ganar-ganar sea de largo plazo, que no sea de un ciclo. Y para eso entonces se requieren que no haya letras chiquititas. ¿La que sigue? ¿La que sigue? Vamos a ver ahora rápidamente cómo hacer un PDP de manera muy rápida. Comenzamos, ya prácticamente lo fui diciendo en el intermedio, comenzamos con el diagnóstico de la tractora, de ahí se define cuál es el modelo de inversión y de financiamiento, porque esto es un negocio y tiene que ser un negocio para el proveedor y el que promueve tiene que tener muy claro realmente cuál va a ser el cambio en lo que va a ganar ese proveedor al que vamos a invitar. No lo vamos a convencer con palabras, lo vamos a convencer con cuentas. Digamos que en el lenguaje del dinero, cualquiera le entiende si pierde o gana. El paso número 3 es proveer el modelo, elegir al equipo que va a operar el proyecto, hacer la gestión financiera y ejecutar. Y finalmente, la evaluación y el monitoreo. ¿La que sigue? Hay 3 temas muy importantes que son los fundamentales que se tienen que resolver cuando hacemos el diagnóstico de la empresa tractora. El diagnóstico de la empresa tractora lo tiene que realizar alguien que conozca de números, de cosas financieras, técnicas, porque es como un diagnóstico para saber si esa empresa es un vehículo que está bien de salud y que realmente te puede llevar a buen puerto.
porque nos hemos encontrado con empresas que potencialmente son tractoras y que están bien mal financieramente. Esas no nos van a ayudar aunque quieran. Entonces, el análisis de la tractora tenemos que tener exactamente qué es lo que quieres. ¿Cuál es la materia prima óptima que tú requieres? El siguiente paso es, o el punto es, ok, hay una brecha entre lo que recibes y lo que te ofrece el proveedor. Si sí, ¿cuál es la brecha? Como dije al inicio, si no hay brecha, no hay desarrollo de proveedores. Y lo siguiente importante para la práctica en el campo es, ahora entre nuestros productores, ¿cuál es la brecha tecnológica? Si hablamos de maíz, en una región vamos a hablar con que, pues sí, la empresa quiere 8% de proteína, pero resulta que tengo productores de 6 toneladas y hay potencial de 12 toneladas. Ah, la brecha tecnológica es de campo de 6 toneladas. De industria, 2% de proteína. Son diferentes mediciones de las brechas. La que sigue y se convierte en material de trabajo. No es de ninguna manera complicado. Esto, como decía hace rato, ya cuando tengan interés verdadero en hacer un caso, ya lo podemos trabajar. Pero el tema de la brecha es muy sencillo. ¿Cuáles son los parámetros? ¿Cómo quiere la industria esos parámetros? ¿Y cómo se lo entregan los proveedores hoy? ¿La que sigue? La brecha tecnológica busca definir quiénes son los productores líderes y quiénes son los productores típicos. ¿Por qué? Porque finalmente vamos a buscar la manera de que la tecnología que usen los líderes se trasladen a los productores típicos y podamos entonces realmente impactar, como les decía hace rato, con los equipos consultores, en el ingreso del proveedor. ¿La que sigue? El paso número 2, ¿cuál es el mejor esquema de financiamiento para nuestros proveedores? Yo, intermediario, darle el crédito directamente al proveedor y que la tractora administre, dirige la asistencia técnica, o en mi caso encuentro que a la tractora sí le puedo dar una línea para financiera y ella la va a entregar a los productores y eso me descarga de trabajo a mí. El mejor esquema. ¿La que sigue? La promoción tiene que ver con que una vez que tenemos claramente definido cuál es el modelo de negocio, lo que le vamos a ofrecer al proveedor de ganancia, hagamos la promoción y siempre la empresa tractora debe estar por delante porque finalmente es quien lidera el desarrollo de proveedores porque es la materia prima que le vamos a vender a ella y no a la vecina. El plan de promoción implica, aquí como decía hace rato, que podamos invitar a los actores relevantes, a los gobiernos municipales, del estado, de la federación, a todo aquel que le pueda poner dinero al proyecto, lo tenemos que invitar al baile aunque no vaya. ¿La que sí? Es la promoción, estamos en venta. Una vez que tenemos ya la gente, la región, las cuentas, vamos a seleccionar a los técnicos y en función del tamaño del proyecto, lo ideal, como bien les comenté hace rato, es que haya un consultor que le dé tutoreo a un equipo de técnicos de campo. Pero no siempre tenemos proyectos grandes. Cuando tenemos proyectos chicos, tenemos que tener un asesor técnico mínimamente y sus productores. ¿La que sigue? La gestión financiera del proyecto, el paso número 5 es asegurarnos los dineros. Como les decía hace rato, no vamos a convencer a la gente solamente hablándoles y diciéndoles que van a ganar, tenemos que decirles el remedio y el trapito. Y el trapito es el financiamiento, el esquema, aquí están los expedientes, aquí está la evaluación y aquí está el dinero. Es decir, tenemos que llegar a la gestión financiera porque si no, no hay forma de que podamos pasar de 5 a 6 toneladas, 7 toneladas al parámetro que querramos. La parte financiera es de lo más importante. ¿La que sigue? Y la ejecución del PDP implica la implementación de las 25 mejores prácticas. Desde el momento mismo de la promoción, desde la selección de los técnicos, de la tractora, estamos aplicando la implementación de cada uno de las 25 mejores prácticas. No es un asunto de receta de que hago el PDP y aquí están las 25, no, como les dije, hay un diagnóstico y sobre ese diagnóstico vamos puntualizando qué hay que hacer en cada asunto débil. ¿La que sigue?
El seguimiento es muy importante. Aquí de lo que quiero resaltar es que en este modelo de trabajo de FIRA hay un cambio muy significativo, porque ahora estamos dándole seguimiento al concepto completo de desarrollo de proveedores, es decir, cómo es que las 25 mejores prácticas se van aplicando en cada uno de los pilares. Y a nivel de campo, estamos dándole seguimiento a nivel de cada productor. Es decir, que así como el proyecto tiene una línea base, una meta, cada técnico hace la evaluación de la línea base y meta de su productor, de cada uno. Entonces, eso realmente nos va a dar la posibilidad real de analizar realmente el impacto a nivel de persona. ¿La que sigue? Este es un ejemplo, es un diagnóstico donde vemos ahí de manera muy fácil, esta es digamos la facilidad que dan las gráficas. Ahí vemos que en tecnología y en financiamiento este PDP está debilón, y donde está más fuerte es en formalización. ¿Dónde vamos a poner nuestro mayor esfuerzo? En los puntos más débiles. Dentro de esos pilares, evidentemente que ya se pueden describir de los elementos o las mejores prácticas, cuáles son las que hay que trabajar. ¿La que sigue? La definición de indicadores. ¿Cuál es la línea base? Por ejemplo, este es un caso de café. Y ahí la línea base son 20 quintales por hectárea y la meta en 3 años es llegar a 30 quintales. ¿Cómo le van a hacer? Pues evidentemente con un equipo de consultoría y técnicos y capacitación y demás. ¿Cuánta superficie? ¿Cuántos consultores? ¿Cuántos asesores? Para FIRA es muy importante la medición de qué impacto tiene esto en mi cartera. ¿Por qué? Porque finalmente estamos en el tema del financiamiento. Si nosotros pensáramos solamente en cuántas hectáreas, cuántas toneladas y productores y nos olvidamos de la cartera, pues el cuestionamiento del FIRA, del Banco de México y del gobierno es, ¿y el financiamiento? Entonces, esto es un modelo de trabajo, una herramienta para incrementar nuestro negocio. ¿La que sigue? Son herramientas, el cronograma de actividades para la implementación. ¿La que sigue? El plan de trabajo, importante, donde le damos seguimiento desde oficina central, regional, estatal y a nivel local. ¿La que sigue? En esto me quiero detener 30 segundos, porque este es un cambio muy significativo otra vez en el modelo de operación de FIRA de sus apoyos. Este seguimiento persona por persona. Es decir, cada mes el técnico nos manda, ya sea, como les decía, que haga sus bitácoras en papel, o que haga en una base de Excel, o que desde su tableta o su celular llene bases de datos. Al final, lo que estamos recabando a nivel de toda la cadena de valor o de custodia de la información es la información de qué productor, dónde está, cuánto sembró, cuándo va a cosechar, cuánto va a cosechar. Es una sábana larguísima que lo que va a permitir es que tengamos información para rastrear. Realmente este es un cambio muy importante en la operación de los apoyos de FIRA. ¿La que sigue? Este es un ejemplo ya más vivo. ¿La que sigue? Dale más hasta que salgan todas las flechitas. Ok, este es un caso de un PDP de hortalizas en la huerta, de la huerta. Tiene mercado internacional. Aquí en este caso participamos con Banorte en financiamiento. Hay en la parte tecnológica apoyo de FIRA para pagar los asesores. No siempre hay, pero en este caso sí. Y en este caso, ¿la que sigue? ¿Otra? ¿Otra más? Y en este caso, entonces, de manera práctica, aquí tenemos la aplicación de los pilares y los elementos. En este desarrollo de proveedores, hay 8 asesores que son pagados por la empresa tractora. Están certificados, la empresa tractora define la materia prima óptima, hay un equipo coordinador por un consultor experto, hay capacitación permanente, la empresa tractora en el pilar de financiamiento funge como para financiera, selecciona a los agricultores,
en administración de riesgos participa con garantías, establece perfil, estoy leyendo algunas nada más. En la parte de formalización hay contratos entre la empresa tractora y el productor. Entonces, esta es la forma práctica de la aplicación. Aquí seguramente si cuentan hay menos de 25, es decir que faltan algunas. El trabajo del equipo consultor, de FIRA, del intermediario es que los que hacen falta se vayan implementando poco a poco con los recursos que haya de capacitación, asistencia técnica, ya sea de FIRA, de la tractora, de los mismos productores o de otras entidades externas. ¿La que sigue? Como cierre, les quiero comentar que en 2018 estuvimos dándole seguimiento a 36 proyectos que nos llevaron a beneficiar a 14,000 productores y tuvieron una correlación de crédito de 1,300 millones. ¿La que sigue? Como les decía, el hecho de llevar datos puntuales de cada uno de los proyectos y cada uno de los productores permite que podamos hacer análisis globales por red, donde encontramos que a pesar de ser un corto tiempo y que es un rendimiento modesto, hubo un incremento de 11.8% en su productividad. ¿Por qué? Porque realmente aquí hablamos de tecnologías muy específicas para esas materias primas. No hablamos de asesoría en general que de pronto se convierte en seguimiento de actividades nada más. ¿La que sigue? Vean, en granos básicos hay redes como esta donde es muy difícil. Si hablamos de zonas maiceras como Sinaloa, donde ya tienes una productividad muy alta, realmente el impacto en rendimiento se vuelve muy marginal. El reto en esos casos es la reducción de costos. ¿La que sigue? Y bueno, con esto termino.